en contacto con... Ya son las 7 de la noche con 22 minutos. Bueno, pues antes de Cultura, antes de las 7, estábamos platicando usted y yo de que la Secretaría de Finanzas anuncia o informa que el saldo de la deuda pública bancaria al día de hoy es de 25,145,380,612 pesos. Y dice que el resto de la deuda pública son financiamientos bursátiles. Yo no sé si el jugar parcialmente con las cifras cree confusión entre la opinión pública. Es por ello que he acudido a mi amigo, el economista, fundador del Observatorio de Finanzas Públicas, Hilario Barcelata Chávez. Hilario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas noches, mucho gusto de estar contigo aquí con tu auditorio. Me da mucho gusto saludarte, mi reconocido amigo. A ver, ilústranos sobre el tema, tú que eres un actor por fuera, o sea, no eres un empleado del gobierno y eres un hombre que se ha dedicado al estudio de las finanzas a nivel nacional e internacional y sobre todo a las veracruzanas. ¿Es cierto que debemos 25,000, nada más 25,145 millones de pesos? Mira, yo creo que hay ahí un manejo de las cifras que, abunda a la confusión para entender la deuda pública del Estado. A lo que se refiere este dato es a la deuda que el gobierno en 2011 contrató para pagar un endeudamiento que había dejado la administración anterior. Pero en realidad, la deuda, si uno revisa los registros que tiene la Secretaría de Hacienda respecto a la deuda de los estados, se encuentra uno con que solo está registrado como créditos vigentes contratados por la administración anterior 2 bursatilizaciones que se hicieron en 2009, las cuales suman un poco más de 7,000 millones de pesos. El resto son créditos que se contrataron a partir de diciembre de 2010 y que fueron contratados por la actual administración, de manera que es bastante extraña la información que se da, hasta cierto punto tramposa, para dar la idea de que lo que se pretende pagar no es una deuda contratada por este gobierno, sino por el gobierno anterior. Fíjate que me llama muchísimo la atención, mi querido Hilario Barcelata, que esta información se da cuenta ya cuando va rumbo a Barcelona. Fidel Herrera pareciera que es muy coyuntural. Y la otra que yo recuerdo, a mí un día Tomás Ruiz me dijo, ya no siendo secretario de Finanzas, que él había recompuesto durante su gestión como secretario de Finanzas 28,000 millones de pesos, de tal suerte que entonces no me cuadran las cifras, Hilario. Sí, fíjate que en 2011 el gobierno de Javier Duarte pidió un crédito y le fue aprobado, un conjunto de créditos, le fue aprobado un techo financiero para contratar deuda hasta por 30,000 millones de pesos, con el argumento, y así lo dice el decreto, para pagar por una parte 17,000 millones de pesos que había dejado de deuda el anterior gobernador, en deuda con contratistas, con empresas, con prestadores de servicios, y otra parte, 12,000 millones de pesos, con créditos que el propio gobierno de Javier Duarte había contratado durante 2010. Entonces, ese monto es el que ahora se asegura que es una deuda que se contrató en la administración anterior, pero en realidad, insisto, pues es una deuda de esta administración. Fíjate que en el encuentro que tuvimos, que compartimos la mesa juntos con el senador Pepe Yunes, tú asegurabas que la deuda pública alcanzaba, a ver, corrígeme, 77,000 millones de pesos. Así es, Ajá. alrededor de 77,000, 78,000. A ver, y entonces, ¿cómo está esto? Si el gobierno del estado habla de 25,000 millones de pesos, ¿por qué te disparas casi al triple? Mira, la deuda en realidad, la deuda que está registrada en la Secretaría de Hacienda, Sí. Y que reconoce el gobierno de Veracruz, es de 44,000 millones de pesos, Es más o correcto. menos, ¿no? Esa deuda es deuda contratada con instituciones financieras o con bolsa de valores, bursatilización. Esa es la deuda. Por eso digo que este manejo de los 25,000 millones nada más viene a confundir,
a la opinión pública, porque no son 25,000 millones de pesos, y los 21,700 millones que pretenden cubrir el 90% de la deuda, pues es que no van a cubrir el 90% de toda la deuda, porque estaríamos hablando de más de 35,000 millones de pesos. Sí, no cuadra, sí. Sí, no, por eso digo que en realidad es un manejo que busca un impacto mediático, en el sentido de, bueno, el actual gobierno va a dejar liquidada la deuda, pero la verdad es que nos va a dejar más endeudados, yo diría que de una manera escandalosa e impresionante, Sí. porque la iniciativa que se mandó al Congreso implica una deuda más o menos de 31,950 millones de pesos. No es verdad que se están pidiendo 21,700 millones Sí. de pesos. Ajá. Hay ahí un poco de deuda escondida, entre otras cosas la que son préstamos como garantía de pago, que están abultando la solicitud de la deuda hasta un monto por lo que he contado yo de la iniciativa, de 31,000 millones de pesos. Eso sin contar que todavía, que esto es adicional a lo que se aprobó en la Ley de Ingresos 2015, Sí. de donde todavía se pueden contratar 3,551 millones de pesos. Es decir, este año se podrían estar contratando 35,000 millones de pesos de deuda. Y eso sin contar los pagos, pues, a las agencias calificadoras, a los asesores, a las comisiones, que podrían rondar la cantidad de unos 5,000 millones de pesos más. Entonces, pues ya estamos hablando de unos 40,000 millones de pesos, pero, mi estimado Edgar, también hay que pensar que el dinero tiene un costo. Y el costo del dinero, si suponemos que se pacta a una tasa del 6% anual, estos 31,000 millones de pesos se van a convertir nada más en intereses, van a generar 38,000 millones de pesos. De manera entonces que si le sumamos la deuda que se va a solicitar, más los 31,950, más los intereses, 38,000, más lo que se puede contratar por ley de ingresos, 3,500, más los 5,000 de comisiones y calificaciones y demás, tendríamos un total de 78,841 millones de pesos de obligaciones financieras de aquí a 20 años. No, está muy complicado. Son muchos números, pero está muy claro que no debemos 25,145 millones de pesos. Ahora bien, el gobierno del estado sostiene finalmente, querido Hilario Barcelata, sostiene que al próximo gobernador, a la próxima administración gubernamental, le deja sin deuda, le deja un camino sin deuda. Es inexacto, ¿verdad? Yo creo que es totalmente inexacto por lo siguiente, mira, tan solo en lo que se ve en la iniciativa, lo que se está pidiendo para pago de deuda son alrededor de 20,000 millones de pesos, que está específicamente establecido en la iniciativa que presentó el gobernador, que son para pago de deuda. 20,000 más las garantías que se van a contratar, por ahí andarán sobre los 21,000 millones de pesos. Eso es para pagar deuda. Es decir, aunque se pague deuda, aunque se desendeude, el gobierno de todos modos va a contratar más deuda. Sí. Lo demás es para obra pública, dice aquí, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que se va a contratar con respaldo del FAIS, 1,700 millones, y otros 5,000 de participaciones federales, más o menos unos 6,7,000 millones de pesos que serían para obra, es decir, no se van a utilizar para pagar para deuda. Pago, sí. Entonces, evidentemente, si 2 más 2 son 4, la deuda pues no va a disminuir gran cosa. Y en la presentación de este proyecto, el gobernador hablaba de una liberación de las participaciones federales por 3,000 millones de pesos. Pero aquí lo que estamos viendo es que, por el contrario, se están comprometiendo 5,000 millones de pesos de participaciones futuras, federales. ¿no? Las futuras. Sí, las futuras, por sí, todo esto son recursos que en el futuro se van a recibir de la federación y que se van a estar destinando para el pago de las deudas que se están contratando ahora. Se complica mucho, Hilario. Muchas gracias. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos?
Está un poco difícil el asunto. Creo que hay que pensar en soluciones Sí, señor. profundas, serias, mi estimado Edgar. Ajá. Y una que yo he venido comentando recientemente es el análisis de la legalidad de la deuda, porque no cabe duda que un tramo importante de esta deuda ha sido contratada con fundamentos legales bastante débiles, y me parece que es una buena cantidad de deuda la que podríamos desechar si se hiciera un análisis pormenorizado de su fundamento legal. Gracias, Hilario, te abrazo. Un abrazo, Edgar, un saludo, hasta luego.